Bienvenidos, una edición más de tu podcast Despiertamente. En esta oportunidad tenemos una invitada súper especial, una persona de la cual me he dado la tarea de aprender, porque para mí es importante el aprendizaje que me has compartido en tu área de expertise. El tema que quiero desarrollar, que queremos aportar valor en esa área, es el tema de cuando las personas se emprenden en áreas donde no tienen conocimiento. Y aquí, antes de desarrollarlo, quiero que te presentes, que le hables un poco a las personas de a qué te dedicas y cuál ha sido ese sentimiento como emprendedora en el área en la que estás en este momento. Bueno, buenas. Muchísimas gracias por la invitación, Anixon. Yo soy Carla Cardona, soy escritora y directora del evento literario Entre Letras y Vinos acá en Panamá. Con respecto a mi área de experticia o de emprendimiento, pues me he desarrollado a lo largo de esta carrera de una manera casi que empírica, porque he comenzado sin saber qué era realmente lo que quería. De manera inconsciente siempre supe que quería ser escritora. Siempre hubo una escritora en mi interior y siempre escribí y me imaginé mundos mágicos. Sin embargo, nunca pensé que podía ser una carrera. Ok. No fue hasta el 2020 que entendí que mi talento como redactora y como escritora creativa podía ser remunerado y podía trazarme toda una carrera. Y ahí es donde empieza mi camino. Ahora, Carla, antes de emprender en esa área que te gusta, es importante ver, porque estoy seguro que tal vez conectaste con algún área en la que no sabías qué ibas a hacer y sin embargo dijiste, toca aprender. Porque muchos emprendedores a veces dicen, mira, aquí hay dinero, aquí emprendo. Pero a veces no tenemos el conocimiento. Yo, pues obviamente tengo diferentes historias en las que comencé en diferentes rubros en donde no tenía absolutamente nada de conocimiento y adivina cómo salió, pues mal. Era predecible. ¿Tuviste algún emprendimiento en la que iniciaste sin información? Bueno, siempre he sido como la nerd del grupo, por así Ok. decirlo. Así que me gusta mucho estudiar algo antes de hacerlo. Sin embargo, sí, por supuesto que he dicho como que, bueno, me voy a ir por este camino, me voy a preparar para emprender porque es el que da dinero. Pero yo creo que además de la falta de conocimiento y la falta de experiencia, es también la falta de pasión. Cuando algo no te apasiona, es un emprendimiento que definitivamente va en declive. Porque si tú no tienes esa motivación, esa pasión, ese disfrute en esa actividad que estás emprendiendo, no vas a lograr tener éxito. Ok, mira, me encanta lo que dices, pero quiero aportar algo y generar una visión diferente porque al principio, primero yo no sabía de esta manera de ver las cosas. Regularmente cuando tú conversas con un emprendedor, él te pregunta cómo puede vender más dentro del rubro en el que está. Pero si de repente ese emprendedor que le apasiona lo que está haciendo encuentra una oportunidad donde puede hacer dinero fácil y rápido, pues el emprendedor lo ve como una opción. Al principio yo lo veía como malo, ¿sabes? Porque yo decía, es que las personas tienen que enfocarse en lo que les gusta, en lo que realmente se sienten conectados, con algo que se sienten conectados. Pero después entendí que no necesariamente es así. Y hay diferentes historias que me han corroborado esta información, como por ejemplo la historia de Tim R. Eker, que él comenzó con una empresa en la que vendía suplementos alimenticios. Luego la vendió completamente y se dedicó al tema de su marca personal bajo el nombre del libro Los secretos de la mente millonaria. Entonces entendí en ese libro que él decía que podemos tener dos negocios. Podemos tener un negocio que nos genera dinero y un negocio que con el dinero que gane acá es mi pasión. Es lo que me encanta. Entonces es importante a veces entender que es una forma cuando lo haces por pasión, pero también con dinero puedes financiar una pasión en otra área. Y creo que todos, como extranjero, sé que eres extranjera, hemos dicho que sí a trabajos que no nos apasionan para nada. Cuéntame cómo fue tu experiencia acá en Panamá en los trabajos que desarrollaste. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer cosas en las que no estabas conectada, pero tú seguiste creyendo en ti, en que podías hacer lo que te gusta? Porque estoy seguro que al principio no creías que se pudiera vivir de lo que tú en este momento estás haciendo.
¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cómo te diste cuenta de que sí se podía? ¿A través de qué información? Cuéntame un poco más de eso. Bueno, eso es una pregunta bien profunda y hay que irnos como que atrás en mi historia para entender, porque es, obviamente cuando emprendemos tenemos que vivir experiencias que no necesariamente hayamos soñado. Eso está claro, pero tiene que ver, y me he dado cuenta ahorita que lo estoy entendiendo, que tiene que ver mucho con la autovaloración. Cuando yo llegué a Panamá, me vine con una mente como que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que hay para mí, tengo que esforzarme para darle un futuro mejor a mi hijo, pero desde esta mente de carencia, desde esta mente limitada, de que como era extranjera me tenía que conformar con cualquier cosa. Y fueron pasando los años y fui aceptando trabajos que pues no, ni siquiera me valoraban, no me hacían sentir cómoda donde estaba y además de eso no era bien remunerada. Pero sí siempre tuve como que ese pensamiento ambicioso, porque es la ambición la que me ha llevado a donde estoy, que era siempre que quería ganar más dinero, o estar más cómodo, o tener una mayor calidad de vida. Entonces constantemente me iba cambiando de un trabajo a otro y por mucho tiempo pensé que no era constante, porque yo decía, tengo amigas que tienen 3 años trabajando en el mismo lugar y yo no puedo durar más de 6 meses. Porque 6 meses ya me siento abrumada, porque 6 meses ya me siento estancada. Pero por otro lado estaba el aspecto de que no me había graduado, entonces no era profesional, entonces cómo aplico en otro trabajo o cómo me distingo, ¿sabes? Claro. Entonces había una rivalidad de autoapreciación, en donde como que no me sentía suficiente, pero sí quería ser suficiente para más. Ok. Y el punto de quiebre, no sé si fue como que los años de madurez o diversas situaciones que pasaron en mi vida que me hicieron darme cuenta de que estaba arando en el mar. Y entonces tomé como un camino de crecimiento espiritual en donde empecé con la práctica de yoga, eso me ayudó muchísimo a sentarme. Y también empecé a buscar muchos libros de autoayuda y de crecimiento espiritual, como las enseñanzas de Buda, los libros de los 4 acuerdos, el monje que vendió su Ferrari, y así me fui dando cuenta de que era mi mente la que me estaba poniendo el techo. Y así fue que fui manejando este poder de manifestación que pues a través de los años, que ha sido todo un trabajo de montaña, de subidas y bajadas, pues me ha llevado a donde estoy hoy. Claro, claro que sí, ha sido un proceso y estoy seguro que dolió, porque el proceso duele, y duele porque estás creciendo. Incluso si estás creciendo y no duele, hay que poner atención a eso, porque cuando estamos creciendo regularmente cambiamos cosas, y es doloroso saber que teníamos una identidad que no era nuestra, que adoptamos una identidad para poder encajar en ciertos perfiles laborales, porque había que trabajar. Pero en cierto modo te felicito porque está bien trabajar en algo que no te gusta. No es que está mal. Lo que yo considero que está mal es que las personas se mantengan trabajando en eso que no les gustan y que no hagan nada para crecer, desarrollarse, evolucionar mientras hacen lo que no les gusta, sino que nos victimizamos y decimos, lo que pasa es que esto es lo que toca, lo que pasa es que no hay un mejor trabajo, lo que pasa es que no hay una mejor remuneración salarial. Y yo le preguntaría a esa persona, ¿y qué estás haciendo para tener una mejor remuneración salarial? Por eso el contenido de hoy vamos a enfocarlos y quisiera que me des tu opinión, porque estoy seguro que tal vez conectaste con personas que querían emprender en un área donde no tenían información, donde no tenían ningún tipo de conocimiento, donde no tenían ni siquiera pasión, sino que simplemente dijeron, mira, lo que pasa es que vender mercancía de China es bueno, la traemos y se vende. Ah, listo. Pero no tenían la información e invirtieron sin entender las reglas del juego. Y adivina qué pasa con esa mayoría, salen mal. Y después empezamos a cuestionar y buscar culpables, cuando realmente los culpables es la falta del desconocimiento. ¿Tuviste en alguna oportunidad conexión con emprendedores que tomaron ese tipo de decisión de incurrir en nuevos emprendimientos sin tener información de ellos? Sí, tengo conocidos cercanos que han tomado la decisión por ambición. No quiero decir ambición porque no es una palabra satanizada, sino por un interés monetario
que no que va en contra de la pasión. Okay. Y volvemos a lo mismo. Y evidentemente no necesariamente tienes que hacer algo que te apasione para que te dé dinero, pero sí tienes que disfrutar. Claro. Tienes que disfrutar el proceso de lo que estás haciendo, tienes que incluirte en un proceso de aprendizaje, tienes que inmiscuirte. Ahora, hay creo que la brecha, y hay una variable que hay que tener en cuenta, es el tiempo. ¿Por qué? Porque yo considero que tú puedes emprender en algo que no sabes si te das el tiempo de aprender. El problema es que las personas quieren emprender y generar resultados cuando ni siquiera tienen la información de cómo son las reglas del juego en ese emprendimiento. Yo te doy un ejemplo bien claro. Si a mí me toca publicar un libro hoy, sería irresponsable no tener a alguien que me enseñe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque digo, tú puedes escribir un libro y lo puedes vender, pero hay una estrategia de escribir el libro, de generar conexión con los títulos, con las portadas, de saber con qué editorial lo vas a hacer, de saber cómo vas a manejar la campaña. Y yo podría decirte, mira, en este momento yo lo podría hacer, pero para que ese emprendimiento tenga resultado, yo tengo que estar varios años aprendiendo. Yo creo que ahí es importante tener la variable tiempo. ¿En cuánto tiempo yo quiero tener resultados? Cuando tú te hiciste esa pregunta, porque sé que escribiste el libro, ¿en cuánto tiempo te propusiste tener resultados? ¿O qué tipo de resultados? Porque sé que los estás teniendo, ¿ok? Y cómo motivas a las personas a que puedan duplicar el resultado en las áreas en las que a ti te está yendo excelente. ¿Cómo podemos motivar a las personas para eso? Bueno, yo nunca he sido mucho de plantearme tiempos, y tú lo sabes, pero ahorita estoy aprendiendo, porque antes era de las que quería como que Mira, el resultado... me encanta eso, súper. Quería el resultado efectivo. Decía, bueno, me metí por aquí y en 3 meses no me ha dado resultado, no es el camino correcto. Y me ha pasado con el evento, que yo no sabía cómo hacer un evento. Pero de repente se me ocurrió la idea de hacer un evento, pero no para lucrarme, sino porque genuinamente quería hacer un evento literario. Y nunca fue como con la idea de beneficiarme económicamente de esto, sino de disfrutar ese proceso. Y ese paso, que ha sido ya de 1 año, me ha cambiado por completo la visión de cómo se hace crecer un emprendimiento. Ha sido una experiencia totalmente renovadora, porque cada vez que hago un evento aprendo algo nuevo. No es algo que se aprenda en libros. O sea, tú no vas por ahí preguntando o diciéndole a alguien cómo se hace un evento, porque todos tienen una variable distinta. Entonces, la experiencia es la que te da el aprendizaje. Y no puedes pensar que un evento te va a hacer famoso, claro, o productivo de la noche a la mañana. Entonces, ese proceso de Entre Letras y Vinos es el que me ha llevado como que a manejar ciertos niveles y a decir, ok, Carla va a tener resultados de aquí al 2027. Dentro de 5 años ya yo voy a estar en otra posición y dentro de 3 años debería estar llegando a tal meta, y así voy. Así que el consejo que le diría a las personas que se están metiendo en este mundo de la escritura o de los eventos es que tengan paciencia. Paciencia. Yo creo que eso es para todo tipo de emprendimientos. Mira, yo no conozco un emprendimiento en el que puedas tener resultados de la noche a la mañana. Okay. Hay negocios buenos, pero que toman su tiempo. Hay negocios que toman más tiempos que otros. Pero es importante entender la variable tiempo. Para esos emprendedores que nos están escuchando, quisiera que se respondieran esta pregunta. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para tu crecimiento? ¿Por qué? Porque es que si el líder del emprendimiento no crece, ¿cómo crece el emprendimiento? No crece. Entonces, es importante entender que si somos líderes de negocios y de emprendimientos, el crecimiento crece como consecuencia del crecimiento del líder, valga la redundancia, ¿no? Claro. Y vuelvo a repetirlo, si el líder no crece, el emprendimiento se estanca, se queda allí y todo lo que está estancado está muriendo. Es como cuando llegas al hospital y hay un familiar que está estable. Cuando un médico te dice que el familiar está estable, quiere decir que no se está muriendo, pero tampoco está mejorando. O sea, está quieto. Solamente eso. Y hay mucha gente estable en este momento. Y la gente no le tiene miedo a la estabilidad. Porque tal vez no somos conscientes de que cuando estamos estables, quiere decir que algo viene. Y como no nos estamos preparando, no nos estamos desarrollando, somos vulnerables. Y adivina qué desaparece primero. Los emprendimientos que están débiles,
que sus líderes no supieron adaptarse al cambio. En 2020, cuando tocó ese proceso, ¿qué fue lo primero que te vino en la mente, Carla? Bueno, el 2020 fue una situación bastante complicada para mí. Primero que estaba en este nivel de estabilidad, que justamente quería reforzar que el hecho de tener una mente cambiante o una mente inconforme con la estabilidad es doloroso, porque nunca consigues un lugar donde estar quieto. Y vas disfrutando del cambio, pero como dijiste al principio, el cambio es doloroso. Pero tu mente no se puede quedar tranquila. Y yo tengo una mente así. Entonces en el 2020 me dijeron que me estuviera tranquila. Y eso es más doloroso que estar en el cambio. Entonces fue un proceso sumamente complejo porque además de que quería tener todo bajo control, cuando me sacan de mi control y mis rutinas, siento que el mundo se me viene abajo. Y entonces fue un año sumamente duro porque a mí me costó muchísimo, porque tuve como que transitar esta etapa en la que no tienes el negocio que te sustenta mientras que estás emprendiendo. Esa fue mi etapa. Entonces tengo que echarle ganas a este negocio porque es la única opción que tengo y tengo que hacerlo crecer. Y entonces como que viví todo ese proceso como que más acelerado, más doloroso aún porque tengo que hacerlo crecer. Y es angustiante y me genera ansiedad, no puedo salir de mi casa, no tengo ninguna forma de escaparme. Entonces el 2020 para mí fue un año de esos que te dejan unos aprendizajes, pero porque te revuelcan. O sea, fue como que fue la maestría, ¿no? Exactamente. Y fue súper complicado, pero me enseñó que definitivamente mi mente no es para estar quieta. Y también me enseñó como que a querer esa parte de mí, a decir, ok, voy a aceptar mi lado de que no me puedo quedar quieta y voy a darme riendas sueltas a emprender diferentes cosas. Y por eso me ves actualmente haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, porque mi mente quiere seguir, o mi ser. Quiero que abordes un poco más, porque me parece bastante profundo lo que dijiste, que te dijeron por un momento, estate tranquila, estate quieta, mantente estable. Y dijiste que es más doloroso cuando te das cuenta que si hubieses estado moviéndote y haciendo algo, hubieses crecido más. La gente no es consciente hasta que pasa algo que te dijo, pasó un año y estuve estable. O sea, no me moví, no hice nada. No generé experiencia ni negativa ni positiva. No logré ni siquiera avanzar ni retroceder. Acuérdate que cuando quieres buscar impulso, tú primero te agachas. Cuando quieres tener impulso para subir, tocas el fondo y subes con fuerza. Así que los retrocesos tampoco es que son malos porque nos dan impulso. Entonces, están satanizados, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ahí lo que dijiste, y a veces hay personas que dicen, mira, pero estate tranquilo, mantente en calma. Si nosotros no nos generamos el caos, hay alguien que lo va a hacer. La pregunta es, ¿cuándo? Y esa nadie la puede responder. Porque no sabemos. Mira, la muerte va a llegar, la enfermedad va a llegar, las situaciones de los países van a llegar, las pandemias van a llegar, el ejemplo fue el 2020. Esas situaciones existen y no sabemos cuándo, y por eso creo que estar estable es lo más peligroso que podemos hacer como emprendedores. Y te felicito por estarte moviendo, porque esa tiene que ser la bandera del emprendedor, el movimiento. Pero aquí quiero resaltar algo. Nos moveríamos a cosas que no conocemos. ¿Qué recomendarías si de repente hay una nueva oportunidad que no conoces y tú la ves que es buena? ¿Qué recomendarías? Bueno, mi recomendación sería que se intente, pero con mucha atención, con mucha conciencia. Creo que el error principal es hacer las cosas como por impulso. A veces como con esta necesidades en general, no sé, afectivas, económicas, sociales, las personas se impulsan a hacer cosas y no se toman el tiempo de pensar en las consecuencias que tendrá para ellos mismos. Ok. Entonces es como que pararte a pensar y decir qué tan beneficioso va a ser y ser objetivo en el sentido del crecimiento de esa oportunidad que se te está dando, porque las expectativas son muy dolorosas y dañinas, excesivamente tóxicas, porque nos ponemos expectativas que no son reales. Generalmente esas expectativas que nos planteamos son ficción. Vamos a definir la expectativa. ¿Cómo defines tú la palabra expectativa para partir de un marco de referencia?
Porque yo creo que aquí todos los que nos están escuchando asocian la expectativa con algo, pero vamos a compartirles con qué la asociamos nosotros y trabajar ese punto de ahí, porque es que lo que te estás diciendo es sumamente valioso y es importante que se quede claro. Todos tenemos expectativas, pero ¿qué es la expectativa para Carla? La expectativa para mí es una creencia de cómo va a ser el futuro según lo que estoy viviendo actualmente. Por ejemplo, en el 2019, antes de que cayera pandemia, mi expectativa era que en el 2020 ya yo iba a ser una bestseller. Y luego cayó pandemia y todo el trabajo de marketing se retrasó. Todo el trabajo de publicación se retrasó. Todo se cayó en picada. Y cuando tú tienes una expectativa tan alta, una creencia de que algo va a suceder tan preciso, pues cuando se cae, duele muchísimo más. A cuando tienes como que expectativas flexibles. Como que tienes una opción y puedes decir, ok, yo puedo lograr esto, pero también puedo lograr un poquito más atrás. Cuando eres un poquito más autocompasivo. Cuando dices, ok, mi proceso, yo voy a ser constante en esto, pero no depende de mí si llego 2 pasos más abajo o 2 pasos más arriba. Claro. Entonces, eso... Carla, ahí yo quiero dar una definición corta en la misma línea y creo que la expectativa es el exceso de visualización positiva de algo. ¿Ok? Ahora, quiero desarrollarlo un poco más. La gente a veces idealiza todo. Parto siempre del sentimiento de tener expectativas. Pero hay que tener los pies en la realidad. Pero la visión en la expectativa. ¿Cómo manejamos este equilibrio? Hay que entender que la expectativa la vas a alcanzar. Lo que hay que tomar en cuenta es la variable tiempo. Y como no la estoy logrando en el tiempo que yo quiero, eso me genera ansiedad. Porque tengo ese exceso de futuro, ese exceso de expectativa de vivirla ahora. A mí me encanta que la gente tenga expectativas muy altas, pero espérate, trabajemos con planes, trabajemos con sistemas, trabajemos con procesos y trabajemos con tiempo. Porque eso hace que la ansiedad se reduzca, porque entiendes que es parte de un proceso. Y yo creo que la gente se genera muchas expectativas en corto tiempo y ese es el mayor veneno que puede existir. Porque yo no dudo que tú vayas a alcanzar el bestseller, pero digo, para generar el bestseller en un día hay que generar condiciones y tal vez por esta creencia de a veces el positivismo tóxico, que es que yo creo que todo va a salir bien, pero no estoy haciendo nada. Entonces, cuando llega el resultado, oye, pero yo creía que todo iba a salir bien. Carla, supongamos que una persona quiere emprender. Vamos a compartir unas recomendaciones y quiero que las desarrollemos juntos. La primera recomendación que quiero darle es, si vas a emprender en un negocio que no conoces, recomiendo que busques a una persona en ese sector y procures aprender lo más que puedas. Casualmente, lo que hablabas de la parte de la producción de eventos, tú en este momento estás incursionando, pero estoy seguro que has hablado y que personas se te han acercado para darte recomendaciones. Mira, la gente le encanta ayudar. Eso es activar el principio de Superman. Totalmente. A todos nos encanta ayudar. ¿Cómo tú ves esta área? No sé si lo has puesto en práctica, has buscado algún productor que te asesore. ¿Cómo has desarrollado esta recomendación puntual? Porque estoy seguro que lo has hecho de manera inconsciente. No tanto de manera inconsciente. Desde que dije que quería hacer el evento, supe que necesitaba apoyo de personas especializadas. Y tuve la suerte de contar con una gran cantidad de amigos que ya se han transformado en amigos que me han ayudado a llevarlo. Entonces, el evento tiene muchas variables, ¿no? Está el sonido, está los escritores, está el marketing, está la producción en general, la decoración y todas las personas, o sea, cada rol que se cumple en el proceso necesita una persona especializada. Y por suerte he contado con cada uno de ellos. Ok, pero ¿qué es la suerte? Porque dijiste que tuviste la suerte de contar. Quisiera que definieras lo que es la suerte para ti. Bueno, la suerte para mí es una muletilla. En realidad es causalidad. Con el tiempo, y aunque no me haya dado cuenta, he conectado con personas que se mueven en mi misma sintonía, en mis mismos intereses, y esas personas me han llevado a otras personas.
Y gracias a mi crecimiento constante de manera espiritual y emocional, he conectado con otras personas que están en ese mismo nivel de crecimiento y que por ende me llevan a otras oportunidades. Digo suerte porque me siento afortunada y agradecida por haber conectado con esas personas, pero evidentemente si yo me hubiese quedado en el mismo lugar donde me pagaban $4 la hora, no hubiese conectado con ellas jamás. Claro, es que te pregunto porque la palabra suerte, hay gente que le da mucho valor a la palabra suerte. Digo, yo considero que hemos tenido suerte. Digo, nacimos en Sudamérica y no nacimos en África, ¿ok? Nacimos en esta era y no nacimos en 1900 donde la tasa de mortalidad era más baja. Entonces, en cierto modo tuvimos suerte. Ahora, lo que hemos mejorado es nuestro porvenir a través de nuestras acciones constantes. Has logrado conectar, has logrado aportar y eso activó un sentimiento de reciprocidad de las personas que de alguna manera has ayudado, has impactado. Y eso empieza a cosechar porque ellos también quieren ayudarte a que tú tengas éxito en todos tus proyectos. Por eso me hizo mucho eco la palabra suerte y qué bueno que la desarrollamos un poco más. Porque a veces la usamos sin querer. Es que la gente la usa regularmente, por lo menos la lotería. ¿Quién se gana la lotería? ¿Quién tiene? Suerte. Pero gánate la lotería sin comprar el número, pues. Sin comprar el billete. ¿Se puede ganar la lotería sin comprar el billete? Entonces, ahí tal vez el 99% es suerte, pero hay un 1% que es acción. Ahora, vamos a enfocarnos en la acción. Para nuestros emprendimientos, para nuestros proyectos, nuestros negocios, porque si tienes suerte pero no tomas acción, entonces la suerte se disipa. Total. Se disipa. Miguel Ángel Cornejo definía la suerte como la preparación de cuando está lista la persona, se presenta la oportunidad. Si está lista la persona y no se presenta la oportunidad, no pasa nada. Si la oportunidad se presenta y no está lista la persona, tampoco pasa nada. Si la oportunidad está y la persona está lista, es allí donde la gente le llama suerte. Si en este momento te llaman para promocionar tu libro y lo tienes listo, podríamos llamarlo suerte o preparación. Preparación. Entonces, todos creo que podemos prepararnos para tener suerte. Hay gente que le va a costar un poco más. ¿A qué edad comenzaste el proceso de transformación? ¿Y por qué te lo pregunto? ¿Sabes? Porque el mío comenzó a los 28 años. Tal vez la gente creerá que estoy leyendo desde pequeño, como mi hija que tiene acceso a toda esta información, pero no. Comencé a los 28, pero de manera intencional porque quería generar un resultado. Yo decía, ¿qué es lo que hace la gente exitosa que yo no estoy haciendo? Lectura, hay que comprar libros. Pero yo me iba a la librería y veía $25 un libro. Para mí me parecía muy costoso. En el momento porque no tenía la educación. Hasta que compré un libro que me hizo triplicar mi facturación y dije, no, los libros son muy baratos porque te comparten la experiencia de personas que, como tú lo decías, a veces yo tengo que ir a vivir la experiencia y eso me cuesta dinero y tiempo, pero si compro un libro y aprendo de eso y logro aplicarlo y lo monetizo, ¿cuánto me vale eso? Me ahorré tiempo y me ahorré dinero. Entonces, la primera recomendación es buscar a una persona de la cual puedas aprender. La segunda recomendación, si vas a emprender en algo, es buscar un trabajo en esa área que quieras aprender. Y yo siempre doy el ejemplo del restaurante. Hay gente que dice, a mí me gustaría tener un restaurante. Sí, anda a trabajar en él para que veas. Totalmente. Para que veas toda la responsabilidad. Hay gente que le encanta eso y que le gusta porque a veces la gente se ve como dueño de negocio y está bien porque hay mucha gente que tiene restaurantes porque tienen exceso de ganancia en otros negocios y dicen, vamos a montar otro negocio y montan el restaurante. Pero el trabajo que hay es un trabajo inteligente de coordinación de muchas cosas, compras, adquisición de clientes, la merma, los impuestos, el trato del personal, si es calificado, si no es calificado. Entonces cuando tú dices, a ver, ¿tú quieres tener el restaurante o quieres llegar a un sitio donde tú digas que eres el dueño? Buena pregunta. Porque hay muchos emprendedores no quieren tener un restaurante. Quieren tener un sitio donde ellos lleguen y ser dueños. Y yo les digo eso, que eso es muy barato hacerlo. ¿Cómo lo haces? Cada vez que llegues, llévate 3 billetes de 100. Un billete de 100 se lo vas a dar al vale parking para que te trate como el dios y te aparte el puesto que quieres. El otro billete de 100 se lo vas a dar a la chica que te va a atender y el otro billete de 100 lo vas a mandar a la cocina.
te van a tratar como el Dios allí. Totalmente. Y solamente son $300. No tienes que pagar impuestos, le dejas todo el dolor de cabeza del personal a los demás. Pero es una recomendación que yo doy. Y la tercera es que puedes emprender en un sector que no conozcas, pero tienes que saber que va a pasar tiempo mientras tú descifras las reglas del juego. Ejemplo claro, está el mundial, pero hay gente que está viendo el mundial y no conoce las reglas del fútbol. No las conoce. Imagínate que yo decida montar una cancha o un negocio con el fútbol y no conozco las reglas. Hay mucha gente que es así. Puedes emprender en un negocio donde no tengas la información, pero ponte una brecha de tiempo que te permita a ti desarrollarlas. Carla, quisiera que nos hablaras un poco a detalle de cómo ha sido tu experiencia con la escritura. ¿Cómo te conectaste? ¿Qué es lo que te mantiene conectada? ¿Qué sientes? Porque tú eres una persona muy apasionada por el arte. La escritura, yo considero que eso es un arte de plasmar los pensamientos en palabras. ¿Ok? Dentro de mi desconocimiento de la escritura. Por ahí vienen cosas, pero todavía no le vamos a adelantar mucho. Carla, ya para terminar, cuéntanos cómo te conectas con el arte. ¿Qué sientes? ¿Qué les recomendarías a un emprendedor que identifique para saber si está conectado realmente con el arte? Ok, comencemos. ¿Qué siento con el arte de la escritura? Para mí, la escritura es un método de escape, por así decirlo. Es una forma de lidiar con los problemas de la vida, con mi profundidad hacia ver la vida, con mis propias oscuridades. Y es el medio por el cual me puedo expresar de manera continua, sin limitaciones, sin prejuicios. Así que para mí la escritura es lo que me da libertad. Conecté con la escritura desde que tengo 12 años, que empecé con un proyecto de literatura creativa de fantasía con una amiga y lo terminé cuando tenía 24 años, que continué con mi libro y por fin lo saqué, que se llama Clark, la verdad detrás de los libros. Es un libro de fantasía que cuenta mi historia vista desde una perspectiva de adulta. Cuenta mi historia adolescente desde una perspectiva de adulta y puede conectar, o sea, me di cuenta en ese proceso de escritura que puedo conectar de una manera muy profunda a nivel personal y emocional con las otras personas. A través de la escritura yo puedo entrar en la mente y en los corazones de los personajes que escribo. Puedo conocerlos a profundidad, puedo desarrollar personalidades, emociones, sentimientos dentro de mis letras. Y creo que esa pasión por expresar las emociones es la que me ha llevado a toda esta carrera de arte. Y creo que es lo que me conecta hoy en día con los demás escritores que son parte del evento. Porque esa magia que tienen para compartir, esas emociones que tienen para dar y para transmitir, son las que me llenan a mí como ser humano. ¿Y qué diría para que una persona se conecte con el arte? A ver, todos los seres humanos somos artistas. Todos somos creativos, todos tenemos el don de crear y de hacer arte. Porque por eso somos humanos, si no fuéramos Carla, desarrollados. te interrumpo, pero hay gente que no se cree eso, que todos somos artistas. Totalmente. ¿Qué recomendación les das a ellos para que sientan que son artistas? Que conecten con ellos mismos. Al principio yo tampoco sabía que era emocionalmente una persona emocional, una persona sensible. Yo me había creído la idea de que uno como mujer tiene que ser muy fuerte y tienes que emprender con fuerza y tienes que educar con firmeza y tienes que ponerte la máscara de que eres la supermujer para que te tomen en serio. Esa fue mi educación, así me criaron, ¿no? Con una coraza gigante. Pero resulta que dentro de esa coraza hay un alma sensible. Pero me costó mucho tiempo identificar mi alma sensible. Y me costó mucho valor decir que, ok, valgo, aunque me quite la coraza, yo sigo valiendo. Y fue todo el proceso doloroso que les estoy mencionando. Conectar con la escritura, con el arte, con el dibujo, con la música, me ha ayudado a encontrar esa alma sensible. Entonces yo creo que hay que conectar con nosotros mismos, hay que quitarnos todas estas máscaras que nos ponemos, todas estas tildes o paradigmas que nos ponemos a nosotros mismos para ser o encajar y empezar a conectar con eso que somos. Somos seres sensibles,
sentimos, vivimos experiencias, sufrimos y amamos. Y eso está bien. Entonces, si no te crees que eres artista, conecta contigo mismo. Efectivamente, totalmente. Conectar de adentro hacia afuera. Total. Bueno, Carla, gracias. Gracias por estar acá. Sé que vas a venir en otra oportunidad y vamos a seguir conversando y desarrollando algún otro tema más interesante. ¿Ok? De verdad que es un placer tenerte por aquí. Nuestra intención es poder compartir la perspectiva desde una emprendedora en un nicho diferente. Y por eso es que el llamado es a que esos emprendedores se den la oportunidad de aprender de otros emprendedores de otros rubros en la cual tú puedes complementar después el tuyo. Mira, si tú te das cuenta, Google es una empresa de tecnología, ¿ok? Pero te das cuenta también que combinó la parte del transporte cuando empezó a introducir la parte del transporte de Google Maps, ¿ok? Entonces, siempre hay oportunidades para combinar cosas. Si te das cuenta también, Coca-Cola es una empresa de bebidas, pero que tiene un personaje principal. ¿Sabes cómo se llama ese personaje? El personaje principal de Coca-Cola se ve más en Navidad y es barrigón y está de rojo, con barba. Total. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es combinar y creas un negocio dentro de un negocio y te das cuenta, por ejemplo, como McDonald's no está en el negocio de las hamburguesas. Porque el negocio no es el negocio, sino que cuando tú te combinas con diferentes emprendedores, puedes encontrar un negocio detrás del negocio. Y partiendo del negocio en el que estás, puedes encontrar un negocio mucho más lucrativo. Así que, de verdad que gracias por estar acá. Ha sido un placer. Espero les guste a todas las personas. Y cualquier comentario, pues solamente denle like, comenten y digan lo que más les gustó y también de qué quisiera que les quisiéramos aportando a ustedes. Ha sido un placer estar conectados. Bendiciones y éxito para todos.